Bueno, vamos a empezar entonces nosotras, aunque sea que estemos nosotras, hasta que si alguno más se conecta y vamos a ver cómo vamos a medida que va pasando cómo es ya el tiempo. Seguramente se van a ir enganchando los otros chicos. Cuesta volver, ¿no? Después de un tiempo que hemos estado, todavía cuesta arrancar, ¿no? Otra vez. Pero damos gracias a Dios de que están tanto Lidia como Ori, son fieles y quieren saber más de Dios, ¿no? Y hemos puesto como título para esta primera clase la primera del 2021, ¿no? A que ¿Qué? todo el mundo nos preguntamos siempre, ¿qué haremos este año? ¿Qué haré este año 2021, no? Ante todo lo que estamos pasando con la pandemia, es incierto a veces el futuro, ¿no? Si a veces es incierto, más este tiempo de pandemia, acá todavía no van a empezar las clases porque he visto en las noticias, no va a haber clases presenciales, dicen que va a ser lo mismo que el año que pasó, ¿no? Va a ser pues, vía internet, vía web, ¿no? Y no sé cómo estarán en Argentina, si van a empezar o no presenciales, ¿no? Pero lo que es acá todavía no, ¿no? ¿Es? Hola Angelita, hola Bere. ¿Cómo es? Entonces nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué haré este año 2021? Tal vez ustedes por ahí no se lo han hecho porque son jovencitas, ¿no? Todavía. Pero tal vez sí también, ¿no? Por ahí tendremos que pasar este año como el año pasado, tal vez, ¿no? Vamos a ver, nosotros con mi esposo también nos preguntamos qué haremos este año, ¿no? ¿Qué Dios nos pide que hagamos este año? ¿No? A ver, vamos a ver la primera diapositiva, ¿sí? Dice, Dice, dale. desde hace mucho el ser humano ha tratado de controlar su propia vida, sin tener que depender de Dios. Una de las formas en que hacemos esto es por medio de las supersticiones. Existen muchas supersticiones que se relacionan con el año nuevo. Cuando éramos niños, A ver, hasta ahí vamos, ¿no? Dice que de hace mucho el ser humano ha tratado de controlar su propia vida sin tener que depender de Dios, ¿no? Eso pasa hasta el día de hoy, ¿no? Generalmente las personas no dependen de Dios, ¿no? Entonces viven la vida, pasa un nuevo año y como que nada, ¿no? Y dice que una de las formas en las que hacemos esto es por medio de supersticiones, ¿no? ¿Qué son las supersticiones? ¿No? Son cosas que a veces pueden participar, ¿eh? Como siempre les decimos, con mi esposo, ¿no? Podemos participar todos y hacer entre todos esta reunión, ¿no? Para que sea más amena, ¿no? Dice que las supersticiones son cosas que hacemos para lograr algo, ¿no? Y dice que existen muchas supersticiones que se relacionan con el año nuevo, ¿no? Por ejemplo, dice, una de ellas dice que es una que cuando era niño. cuando éramos niños era común encontrar cosas viejas tiradas en la calle. El primer día de enero, pues había que tirar, dice, lo viejo para dar lugar a lo nuevo. También había personas que sacaban sus maletas para dar una vuelta por el barrio, pues creían que esto les garantizaría un viaje en el año entrante. Existen muchas otras supersticiones. Por ejemplo, hay personas que van de compras para tener la alacena llena el primer día del año. Creen que esto les garantiza la prosperidad durante todo el año. No sé si a ustedes les pasa esto o hay gente alrededor de ustedes, de su misma familia, que hacen cosas en Año Nuevo para como que esto le va a garantizar un nuevo año, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que allá en Argentina se estilaba usar, decía calzón rosa, ¿no? Había que todo el mundo usar calzón rosa. Acá es amarillo. Acá es amarillo. Acá es, eso, acá es amarillo, ¿no? Y cómo es, para empezar un buen año, eso atrae Una buena suerte, que todo me vaya bien en los negocios, en el trabajo, o bien en el amor, ¿no? Como dice mi esposa, el calzón amarillo o rojo, ¿no? Para el amor, ¿no? Dice que otros, por ejemplo, yo he leído que en Colombia hacen esto, de que dice que agarran sus maletas, sus valijas, y como vemos acá en la diapositiva, ¿no? Esa parejita que agarró la maletita, dice que dan vuelta al barrio con su maleta, son tradiciones, ¿no? Que hacen, que ellos creen que esto le va a garantizar un año, que este año van a viajar mucho si hacen esto, ¿no? Otros que hacen, dice, para tener la alacena llena, o sea... Compran todo, llenan su alacena, se llenan de todos los productos que puedan encontrar en las tiendas para tener ahí guardado todo. ¿Para qué? Para que todo les vaya bien, dice, sí. ¿cómo se dice? En lo económico. En lo económico.
¿no? Otros dicen que tiran lo viejo para dar lugar a lo nuevo. He leído que, por ejemplo, en Grecia dice que se tiran los platos, se rompen los platos, se rompen las cosas para que eso atraiga cosas nuevas, cosas buenas este nuevo año, ¿no? Supersticiones que tiene la gente para comenzar el año, ¿no? No dependen de Dios, dependen de cosas, ¿no? Por ejemplo, también Hay quienes abren, dice, todas las puertas de la casa a la medianoche para que el año viejo pueda salir. Otros, dice, tratan de hacer mucho ruido pensando que esto espantará a los malos espíritus para que no puedan ejercer una influencia negativa sobre el año nuevo. Como creyentes, sabemos que el diablo no huye por el ruido, sino por la oración y la resistencia espiritual. Sabemos que la prosperidad viene de Dios, no del día en que hacemos las compras. Nuestra confianza debe de estar puesta en Él para el año nuevo. seguimos con las supersticiones, ¿no? Dice que hay gente que abre todas las puertas de la casa a la medianoche, antes de que sean las 12, para dejar entrar o sea, que se vaya el año viejo y que entre un nuevo año, ¿no? O sea, estas cosas seguramente el año pasado se han hecho más. Por ejemplo, acá también hablando con mi esposo, sabemos que está el tema de las uvas, que hay gente que se come 12 uvas, ¿no? Algunos lo hacen debajo de la mesa, como para atraer, dice que también buena suerte, ¿no? Cosas buenas para este año, ¿no? Esas son tradiciones que hay acá también en Perú. No sé si por ahí Lidia conoce alguna otra, que es más, por ahí la gente a veces que vive en las provincias tiene más, ¿no? Más tradiciones, ¿no? Que hacen, o Ori se conoce, o Angelita, o Bere, si conocen algunas tradiciones que se hace cuando uno va a terminar el año Allá en viejo. Piura, bueno, allá en Piura, en lo que es distritos o caseríos, hacen muñecos y a las 12 lo queman, a veces ponen a bailar y todo eso. Claro, son tradiciones que la gente usa para traer cosas buenas al nuevo año, ¿no? Está bien, eso también lo había leído también, ¿no? Que hacen esto, ¿no? Pero dice que como nosotros como creyentes sabemos que, dice, el diablo no huye por ruidos, ni por, ¿no? Sino por la oración y la resistencia que nosotros le hacemos, ¿no? Claro. Sabemos que la prosperidad viene de quién, viene de Dios, ¿no? Y no porque hagamos compra el día anterior y llenemos nuestra alacena, nuestro armario, vamos a tener más este año, ¿no? Nuestra confianza debe estar puesta en Él para este nuevo año, ¿no? Si no lo hemos pensado así, sería bueno que podamos Empezamos a hacer todo eso. Ahí vemos también ¿cómo es? Unas lentejitas también, ¿no? Eso también atrae, Esto se relaciona también con la prosperidad. sí, lenteja, económica, ¿no? Ujú, para que no falte, como dicen, la plata. ujú. Eso En se casa. usa acá, también yo me enteré viviendo Claro, aquí se dice cuando uno cocina, como Los vamos lunes. a hacer lentejitas día lunes, ¿para qué? Para que haya plata, para que nos vaya bien, dice, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, yo he leído que, ¿cómo es? Que en Italia también. Hola tío, ¿qué hay? Hola, Chilito. ¿Cómo estás? Recién empezamos, Chilito. Perdón por llegar tarde. No importa. Tenía problemas, sí. ¿Con el internet? Sí. Ah, bueno. Ahora que estamos acá juntos. Sí, recién hemos empezado. Estamos hablando de las tradiciones que la gente hace cuando arranca un nuevo año. Hablamos de que hay algunos que dice que agarran una maleta y con su maleta en la mano hacen una vuelta a la manzana y eso atrae que este año vamos a tener muchos viajes, ¿no? Hay gente que come, por ejemplo, estábamos hablando de las lentejas. Yo había leído que en Italia, por ejemplo, el año nuevo se arranca comiendo lentejas. ¿Por qué? Porque esto atrae, ¿cómo es? También prosperidad económica, ¿no? Hemos visto que hay países que usan ¿cómo es? El diferente color de calzones para atraer también otras cosas, ¿no? Acá amarillo, en Argentina rosa, tradiciones que hace la gente para empezar el nuevo año. Hemos visto lo de las uvas también, ¿no? Que hay gente que come uva, 12 uvas para ser específico, para traer buena suerte, ¿no? Y hay personas también que llenan su alacena con bastantes alimentos, víveres, un montón de cosas. ¿Para qué? Para que les vaya bien siempre en todo el año, ¿no? Y hay personas también que dicen que le hacen ruidos para espantar a los malos espíritus, dice, ¿no? Uh-huh. Y Lidia nos contaba que en provincia, de donde ella es, ahí también queman muñecos, ¿no? Seguramente que también para traer buena suerte, ¿no? Cosas así, ¿no? Hacen baile, hacen cosas, ¿no? La gente busca donde no tiene que buscar
para no acercarse a Dios, ¿no? Porque nosotros sabemos como creyentes que todas las cosas Dios las da, ¿no? No necesitamos hacer nada, sino que solamente acercarnos a Él, ¿no? Pero vamos a seguir adelante. Pueden participar, como decíamos, con mi esposo. Pueden, Sí, sí, comentario. Comentario en WhatsApp, Y seguimos. Buenas noches. Hola, Bere. Hola, Angelita. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver 4 propósitos para este año nuevo, ¿no? Que nosotros hemos estudiado con mi esposo, que podrían venir bien para este nuevo año, ¿no? A ver. ¿Qué podríamos comenzar haciendo? Dice, el primero de ellas es pasar tiempo a diario con Dios. Todo este tiempo, el año pasado, hemos hecho énfasis en esto, ¿no? Si nosotros no pasamos tiempo con Dios, entonces hay algo que está funcionando mal, ¿no? Vamos a ver después, más adelante, vamos a ir compartiendo más de esto. ¿Qué otra cosita? Admite tus pecados ante Dios. Muchas veces no podemos hacerlo primero porque tenemos lo segundo, ¿no? Tal vez tenemos algún pecado que no estamos admitiendo ante Dios y eso hace que se pierda el tiempo con Dios, ¿no? Se corte, no haya un tiempo con Dios, ¿no? Ahora, si nosotros no admitimos nuestros pecados, no podemos hacerlo primero. Claro, eso corta la relación con Dios. Eso lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Poco a poco vamos avanzando cada paso. Pon a Dios en primer lugar en tus finanzas. Tal vez ustedes puedan decir, ¿cuál es finanza, no? Si nosotros somos adolescentes, no tenemos acceso a dinero, pero vamos a ver cómo vamos a ir este año aprendiendo con lo poquito que a veces obtenemos, darle el primer lugar a Dios incluso con la platita que nos entra, ¿no? Y como cuarto tenemos, alcanza a alguien para Cristo. ¿No? Está en nosotros, Dios nos va a poner esta carga, por decirlo de alguna manera, de alcanzar a alguien para Cristo. Así como ustedes llegaron a los pies de Dios porque alguien les habló de Dios, ustedes van a tener que hacer lo mismo. Qué bonita Veré, hola. Así que, y esto va a ser algo que ustedes van a tener que hacer, alcanzar a alguien para Cristo, como nosotros también es nuestra responsabilidad hacer eso, ¿no? Y vamos a ver. El primer punto, pasa tiempo a diario con Dios. Dice, no existe otra cosa más importante para nuestro crecimiento espiritual que la lectura bíblica. Es el pan que alimenta nuestra alma y la oración es el agua que refresca nuestro espíritu. Si no estamos pasando tiempo a diario con Dios, nuestra fe empezará a enfriarse. Bueno, vemos 2 cositas acá, ¿no? 2 elementos, ¿no? El agua y el pan, ¿no? Dice que así de importante son estas cosas para nuestro crecimiento, ¿no? El pan, la lectura de la Biblia la compara con un pan, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros nos pasamos los días sin comer? Terminaríamos como raquíticos, ¿no? Moriríamos, ¿no? Nuestro cuerpo, claro, nuestro cuerpo necesita alimento para vivir. A veces vemos a niños, ¿no? Que mueren por falta de alimento, por falta de agua, ¿no? Mueren porque quedan flaquitos, ¿por qué? Porque no reciben alimento. Esto mismo pasa en el plano espiritual, ¿no? Si yo no abro mi Biblia, si yo no oro a Dios, me vuelvo un flaquito, un raquítico espiritual y alguien que se va a morir, ¿no? Hablando espiritualmente, ¿no? Así es. Dice, un gran ejemplo. Un gran ejemplo de esta realidad es el profeta Daniel. A pesar de encontrarse en tierra ajena, lejos del templo de su Dios, mantuvo fuerte su fe. Pudo dar testimonio a reyes y príncipes de las grandezas de Dios. Mantuvo un testimonio fuerte y poderoso en medio de una nación pagana. Acá habla de un personaje, ¿no? De Daniel, el profeta Daniel. No sé si ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Si lo tendrán, no sé si se acuerdan que lo habían metido en un pozo con leones, ¿no? ¿Por qué? Porque él no escondió su fe, ¿no? Vamos a leer después el pasaje, ¿no? Dice, ¿cómo lo hizo? Separó tiempo para Dios todos los días, aún frente al peligro. No dejó de pasar tiempo en oración. Todos conocemos la historia y la forma en que Daniel fue librado de la fosa de los leones, pero a veces olvidamos la razón por la que él se encontró allí.
A veces olvidamos o a veces no sabemos por qué fue que Daniel fue a parar a la fosa de los leones. Vamos a leer la historia de Daniel. Ujú. Leamos la palabra en Daniel 6:10 al 12. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, dice, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Bueno, aquí vemos claro lo que... ¿Cuál era la situación? La situación del profeta Daniel. Dice que había habido un edicto de que nadie podía arrodillarse ni adorar a otro dios que no fuera el rey. Y sabemos a qué dios adoraba Daniel. Daniel era un siervo de Dios que solamente adoraba a Dios. Oraba, dice, desde la mañana temprano, abría las puertas de su ventana, que daba al patio del rey, a adorar para que todo el mundo lo vea orando. Y de rodillas, dice, clamando, orando, incesantemente, ¿no? Y dice que eso llegó a oídos del rey. Y el rey escuchó que Daniel oraba y adoraba a otro dios que no era el rey, ¿no? Entonces él mandó a capturar a Daniel y lo lanzó y hizo el foso de los leones. Como lo vemos ahí. Claro. ¿No? El rey había mandado a que nadie, como dice mi esposo, adorara a otro dios. Pero ¿qué hizo Daniel? Él adoraba a Dios, a nuestro Dios. Y no porque el rey dijera otra cosa, él iba a cambiar, ¿no? Su fe, su confianza en Dios, ¿no? Él lo hacía 3 veces al día. ¿Cuántas veces nosotros oramos al día a veces, no? A veces oramos una vez, a veces por ahí 2 veces, o a veces ni oramos, ¿no? Ni nos acordamos. En cambio, Daniel dice que 3 veces al día oraba a Dios, ¿no? ¿Y qué pasó? Vamos a ver con Daniel, ¿no? Dice, el rey había firmado un decreto de que solo él recibiría las oraciones del pueblo por 30 días. Daniel, sin embargo, no pudo dirigir a un hombre las peticiones, que solo a Dios deben ir. Ni pudo, dice, dejar de pasar tiempo con su Dios, por más que le costara. Lo mismo que habíamos visto en el diapositiva anterior, ¿no? Que Daniel no podía dejar de adorar a Dios, porque solamente le decía que tenía que orar al rey o adorarlo. Él no podía dejar de hacer eso. ¿Por qué? Porque su vida estaba entregada a Dios completamente. Él se debía a Dios. Por eso que él oraba incesantemente 3 veces al día a Dios, ¿no? Aunque le costara, y por más que le costara, no podía dejar a Dios. Dice, nosotros, como Daniel, vivimos en medio de un mundo que no conoce a Dios. Dice, enfrentamos la presión constante de quienes nos quieren alejar de Él, consciente o inconscientemente, ¿no? La Biblia funciona como alimento espiritual para nosotros y es necesario ingerirlo con regularidad. Es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué pasa si yo no ingiero alimentos, si yo no tomo agua, ¿no? De a poquito me voy a ir muriendo, ¿no? No puedo, a veces una persona no puede pasar más de horas sin ingerir alimento, ¿no? Salvo algunas personas que hacen ayuno o que no tienen problemas que ya hemos tocado una vez, de anorexia, bulimia, que no quieren comer y ustedes saben lo que va pasando, ¿no? Van quedando raquíticos, van muriéndose, ¿no? Bueno, Daniel era tal cual. Daniel no podía pasar, dice, tiempo sin orar a Dios. Por más que el rey haya dicho lo que haya dicho, él sabía a quién adoraba, ¿no? Y él dice que la Biblia funciona como alimento espiritual para nosotros y es necesario ingerirlo con regularidad, ¿no? Cuando dice con regularidad, quiere decir que debe ser siempre. Siempre, todos los días un ratito, ¿no? Como habíamos dicho ya, ¿no? El año pasado, de a poquito ir haciéndonos el hábito de abrir la Biblia, empezar a leer, a buscar qué Dios quiere decirnos, ¿no? Y este año no va a ser diferente, porque si nosotros estamos tomando una clase bíblica, estamos hablando de Dios. Obviamente vamos a siempre a estar queriendo que ustedes abran su Biblia
oren a Dios, que se les haga un hábito, ¿no? A veces dice caemos en la trampa de pensar que no nos beneficiaremos de volver a leer algún pasaje. La verdad es que nos hace falta repasar y repetir las cosas. Los dedos del alfarero obrarán mediante su palabra para moldearnos y formarnos conforme a su voluntad. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Dice que nos moldea, nos forma conforme a su voluntad, ¿no? Si yo digo que yo soy hija de Dios, que creo en Dios, pero no abro mi Biblia, no oro, entonces, ¿qué cosas va a moldear Dios? ¿Qué cosas va a formar, no? Y dice que a veces caemos en la trampa de pensar que no nos beneficia, ¿no? Pasar tiempo con Dios, pero en verdad beneficia y muchísimo, ¿no? Como parte de nuestro tiempo con Dios, debemos de practicar la segunda costumbre. ¿Cuál es la costumbre? La lectura, ¿no? Admite tus pecados ante Dios. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1, 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces tal vez no nos acercamos a Dios porque, como decíamos, hay cositas que tal vez hacen que nos separen de Dios, ¿no? Tal vez no nos damos cuenta y hay alguna cosita, algún pecado que no hace que podamos acercarnos a Dios, ¿no? Pero dice que si nos acercamos a Dios, Él nos perdona y Él nos limpia de todo, ¿no? Dice que la forma de vivir limpios del pecado es mediante el perdón de Cristo, ¿no? Yo necesito ese perdón, ¿no? Dice que Jesús les enseñó esto a sus discípulos cuando les dijo: el que está limpio no necesita bañarse, sino solamente lavarse los pies, ¿no? Por medio de la palabra del Evangelio llegamos a estar limpios. No hace falta solamente limpiar nuestros pies de la suciedad que recogemos. Nos hace falta solamente limpiar los pies de la suciedad que recogemos en nuestro andar por el mundo y sus tentaciones, ¿no? Si hay... Dice también el 9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. A veces nosotros pensamos que hemos cometido algún pecado y decimos: no, el Señor no me va a perdonar, yo soy muy pecador, no creo que me perdone por lo que he hecho. Y no, a veces cometemos ese error de creer que el Señor no va a perdonar. Pero ahí dice la misma, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y además dice limpiarnos de toda maldad. Así que esa es la promesa que Dios nos está dando ahí, que nos va, dice, a perdonar y limpiar de toda maldad. Qué lindo, ¿no? Dice: esto lo hacemos admitiendo nuestros pecados. El salmista escribió: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. En el Salmo 32, 3, ¿no? Nos hace bien confesar el pecado, nos ayuda a mantener las cuentas cortas con Dios, ¿no? Cada vez que yo cometo un pecado, ya sea alguna mala palabra que ha salido de mi boca, alguna ofensa, alguna pelea, alguna mentira, si yo al toque, al momento me doy cuenta y pido perdón a Dios y a la persona que ofendí, Dios me perdona, dice, y esto me ayuda a estar, dice, a mantenerme las cuentas cortas con Dios, cuentas claras, ¿no? Ahora bien, dice, no me refiero solamente a hacer lo que hacen muchos, que es decir: Dios, perdóname si te he fallado, ¿no? Así a la rapidita, ¿no? Esto no envuelve ningún reconocimiento directo de lo que hemos pecado, ni identifica el pecado que hemos cometido. Dice, la palabra griega que se traduce confesar significa literalmente decir lo mismo. Es decir, cuando confesamos nuestro pecado a Dios, lo veremos de la misma manera que Él los ve, ¿no? ¿Y cómo ve Dios el pecado, no? Lo ve con nombre y apellido. Yo no puedo a la ligerita nomás decirle a Dios: perdóname si te he fallado, ¿no? Porque no estoy diciendo nada. Yo tengo que decir, como decíamos, Señor, perdóname porque de mi boca ha salido una mala palabra, ha salido una ofensa. No he hecho caso a mi papá, no he hecho caso a mi mamá en lo que me han dicho, ¿no? He dicho una mentira. O sea, tengo que ponerle nombre al pecado de lo que he hecho. Lo vemos de la misma manera que Él los ve, dice, ¿no? Es necesario entonces identificar el pecado ante Dios para confesarlo. Tenemos que nombrarlo ante Él, ¿no? Lo vemos. Muy bien. Tercer punto, dice: pon a Dios en primer lugar en tus finanzas. ¿Qué finanzas, no? ¿Tenemos finanzas nosotros? ¿Poseemos plata? ¿Tenemos plata como para darle a Dios el primer lugar en nuestras finanzas?
A ver, vamos a ver. Se ha dicho que se puede conocer más acerca de una persona observando su chequera que de cualquier otra manera. Lo que hacemos con nuestro dinero demuestra dónde está nuestro corazón. Si queremos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Él tiene que reinar sobre nuestro uso del dinero. Hallamos este principio en Proverbios 3, 9 y 10, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bajo la ley del Antiguo Testamento, las primicias de cosecha pertenecían al Señor, y se ofrecían como sacrificio a Él. Esto servía para sostener a los sacerdotes, pero también era un recordatorio regular de que la cosecha venía del Señor. Cuando nosotros le damos a Dios lo que nos sobra al final de la semana, mostramos que Él ocupa un lugar poco importante en nuestro corazón. Bueno, ay, me fui. Decíamos al principio, si nosotros tenemos plata, si tenemos finanzas, ¿no? Como adolescentes por ahí que tienen entre 12, 11 y 18, ¿no? Hay plata. O sea, ¿por qué tengo que poner a Dios en primer lugar en algo que tal vez no tenga, ¿no? Pero a veces recibimos, ¿no? A veces nos dan alguna propinita, ¿no? Alguna plata como para que nosotros podamos ahorrar y tengamos un ahorrito. De esa plata habla el Señor. Todo eso que recibimos, que a veces no nos damos cuenta y nos dan un sol, allá nos darán, no sé cuánto podría ser, 10 pesos, 50 pesos, no sé cuánto puede manejar un chico en Argentina, ¿no? Y de eso apartamos para el Señor, ¿no? ¿Acaso a Dios le hace falta mi plata, no? No, no le hace falta mi plata. Pero mi corazón dice, esta plata puede usarse para alguien que realmente lo necesite, y yo tengo ahí mi ofrenda, ¿no? Dice que las primicias, lo primero que Dios nos da, si a nosotros nos dan un sol, 50 céntimos lo puedo apartar para Dios, y el otro 50 para mí. Y voy teniendo mi platita, mi ofrenda para Dios. El día de mañana, cuando se abran las iglesias, o antes, o tal vez alguien que necesite, yo tenga para ofrendarle a alguien algo de lo que Dios me ha dado, ¿no? Y ya de ahí demostramos lo que somos, ¿no? Que no somos tacaños para dar una ofrenda a Dios, ¿no? Dios no necesita nuestra plata, necesita ver nuestro corazón. Si nosotros somos agarrados, no queremos ofrendar, no queremos darle a Dios nada ¿no? Entonces Dios ve nuestro corazón. Dice que debemos honrarlo con nuestros bienes, ¿no? Las primicias de todos los frutos, y serán llenos nuestros graneros de abundancia. Esto no significa que yo voy a hacer un trueque con Dios, de que yo le doy 50 y Él me va a dar después un sol 50 o 2 soles, ¿no? El doble. No, esto significa simplemente cómo está mi corazón con el tema de las cosas que Dios me da, ¿no? Espero que se pueda entender y que lo puedan ver así, ¿no? Dice, pon a Dios en primer lugar. Hay que ponerlo en primer lugar en todo, incluso en las propinitas que a veces nos dan y no nos damos cuenta, ¿no? En realidad, ahí hay una conjuntiva acá en el título, porque dice, pon a Dios en primer lugar en tus finanzas. En realidad, Dios no puede estar en primer lugar, ni en segundo lugar, ni en tercer lugar. En realidad, Dios debe ser todo en nuestra vida. En todo lo que hagamos debe estar Dios presente, ¿no? Uno dice, no, primero en mi casa está Dios, después está mi familia, segundo están mis hijos, ¿no? Y así, pero en realidad Dios no debe estar en primer lugar. Dios debe estar primero, Dios debe estar en todo debe estar Dios. Siempre debemos tenerlo presente. En todo. Y por cuarto, alcanzar a alguien para Cristo, ¿no? Para Dios. Como agua estancada, nuestra fe no se mantiene fresca si no la compartimos. Antes de irse al cielo, Jesús ordenó a los que le conocían: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa es nuestra tarea hasta que Él regrese. Hay otras cosas importantes en la vida, pero el privilegio de compartir las buenas nuevas de Cristo tiene que ser una prioridad para nosotros. ¿Vieron? Dice, como agua estancada nuestra fe
no se mantiene fresca si no la compartimos, ¿no? Como siempre haciendo comparaciones, ¿no? Hoy hablamos del pan, que era nuestro alimento diario, con la palabra de Dios, ¿no? Y cómo la oración era como un agua refrescante, ¿no? Y ahora pone agua estancada en nuestra fe y no se mantiene fresca si no la compartimos, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto alguna vez, allá en Argentina llueve bastante y a veces quedan esos charcos así de agua con agua estancada, ¿no? Y al poco tiempo, cuando el agua no lo chupa la tierra, empieza a largar olor feo, ¿no? Se pudre, empieza a tener olor feo, ¿no? Eso es lo mismo que pasa conmigo si no comparto mi fe, si solamente es para mí nada más. Si yo no le hablo a mi amigo, a mis primos, a alguien de Dios, entonces eso que Dios ha puesto en mi corazón queda como un agua estancada, ¿no? No tiene a dónde irse, ¿no? Y dice que esto Jesús lo dejó como una ordenanza, ¿no? Un mandato, dice, antes de irse al cielo. Cuando ya Jesús murió, resucitó y se fue encontrando con sus discípulos y todo, antes de irse al cielo directamente, él dejó este mandato, ¿no? Dice que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿no? Esta es nuestra tarea hasta que Él regrese, porque Él va a regresar, ¿no? Y esto es lo que a nosotros nos queda como tarea, a ustedes y a nosotros, ¿no? Dice, ¿con quién podrás compartir a Cristo este año? Ponte a orar por tus amigos y familiares que aún no conocen la salvación y pídeles a Dios que te dé la oportunidad de compartir con ellos. No te asustes, dice, el Espíritu te dará las palabras en el momento indicado, confía en Él y ponte a la disposición del Señor, ¿no? No hay que tener miedo de hablar de las cosas de Dios. A veces cuesta y yo también lo sé porque yo también he sido chica, ¿no? Y me ha costado bastante muchas veces compartirle a mis amigos de Dios, ¿no? Pero Dios va a estar delante de nosotros, ¿no? Y como dice ahí, no hay que asustarnos. El Espíritu Santo, dice, nos va a dar las palabras exactas en el momento indicado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener presente y confiar en Él y ponernos a su disposición, como dice ahí el Señor, ¿no? Porque Él no nos va a dejar solos. En el momento que nos ponga delante de la persona que queremos hablar de Cristo, Él va a hablar a través de nosotros. Ustedes déjense o dejemos que el Señor nos guíe, ¿no? Él va a hablar a través de nosotros. Y esa es la palabra que podemos siempre compartir, ¿no? Ese versículo de Juan 3:16 es precisa para evangelizar a alguien, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? La misma vida eterna que tenemos nosotros tenemos que desear que también otros, nuestros amigos, nuestros familiares, también lo quieran, ¿no? Todos tenemos primos, todos tenemos amigos, a quienes podemos compartir de las cosas de Dios, ¿no? Enséñale que Cristo murió para pagar la pena de nuestros pecados, ¿no? Hay que enseñarles eso, ¿no? De que Jesús vino a pagar una deuda que no era de Él, era nuestra, y que Él la pagó, ¿no? Claro. A ver. Vamos a ver la conclusión, ¿no? Entonces, habíamos empezado con una preguntita, ¿qué haré este año 2021, ¿no? Entonces dice, ¿cómo será este nuevo año? Uno dice que puede consultar a 5 expertos futuristas y recibirá 5 respuestas diferentes, ¿no? Muchos de estos futuristas están en la tele, no sé si ustedes los han visto. Siempre hay gente que predice que este año te va a ir tal, ¿no? Pero dice que solo Dios sabe lo que sucederá en el año entrante. Recién estamos empezando este año, ¿no? Sin embargo, si nos proponemos caminar con Él, podemos estar seguros de disfrutar de su presencia, su protección y su paz. Lo que necesitamos en este tiempo, ¿no? Necesitamos de su protección. O sea, con este virus que estamos, necesitamos que Dios nos proteja a nosotros, a nuestra familia. Necesitamos de la paz, porque falta mucha paz en el mundo, a veces en las casas, en los hogares, ¿no? Y vamos a poder disfrutar de esto, dice. Y hasta ahora dice que no hay paz todavía con esto del virus. Casi nadie tiene paz, la gente vive asustada, atemorizada, qué va a pasar con este virus, si va a llegar la vacuna. Entonces ya desde ya se ve que no hay paz en cada uno de nosotros, ¿no? Pero los que conocemos a Cristo sabemos que tenemos esa paz que Dios nos da, ¿no? De esperar en Él y saber que en Dios hay esperanza. Y esa misma paz tenemos que también nosotros transmitirla a los demás, que no conocen a Cristo, y llevársela, ¿no? Dice, los 4 propósitos que hemos mencionado nos pueden ayudar a caminar con Él. Pídele al Señor que te ayude a caminar con ellos y confía en su ayuda para vivir en victoria, ¿no?
hemos mostrado 4 pasos, ¿no? Primero, tener tiempo con Dios. Segundo, admitir las veces que hemos pecado, caído en pecado, ¿no? Ponerlo a Dios primero en nuestras finanzas y que Dios nos ayude a alcanzar a alguien para Cristo, ¿no? Que podamos traer amigos a los pies de Cristo, ¿no? Y vamos a ver que este año va a ser diferente, ¿no? Yo no sé si ustedes tal vez se pongan metas, se propongan proyectos, ¿no? A veces no hacemos esto, ¿no? Pero sería bueno que cada una pudiera agarrar una hojita y poner proponiéndose metas para a corto plazo, ¿no? A 2 meses, a 1 mes, ¿no? No largas metas, sino cortitas metas en una hojita donde diga, este año quiero hacer esto, ¿no? A pesar de todo del tiempo que vivimos, yo quisiera poner a Dios en primer lugar. Quiero hablarle a alguien de Dios, ¿no? Quiero empezar a orar. Ponerme esas metitas, ¿no? Cortas y poder ir haciéndolas. Nosotros vamos a tratar de que así sea, ¿no? Como vemos en el proverbio 19:21 dice, el hombre puede hacer muchos planes, pero la decisión final es del Señor. Es verdad, mucho podemos hacer. Exactamente. Lo que hablábamos, podemos ponernos muchos planes, muchas metas, ¿no? Pero la decisión final es del Señor, ¿no? Que el Señor nos ayude a empezar este nuevo año con todo, ¿no? Con nuevas metas, con aprendiendo algo, tal vez por más que estemos en la casa, siempre podemos aprender algo, en el plano espiritual mucho más, ¿no? Este año me voy a proponer traer un amigo para que venga al grupo, para que seamos más, ¿no? Este año me voy a proponer abrir la Biblia, a aprender más de Dios, a orar, no sé, a hacer mejores amigos con los que ya están acá, ¿no? Con las mismas chicas que ya están acá. Y dice, ayúdame Dios, yo sin ti no puedo. Exacto, que esta sea nuestra oración cada día, ¿no? Que todo lo que pidamos sea en la voluntad del Señor. Porque a veces pedimos alguna cosa y no nos sale. Pero Dios sabe por qué no nos sale, eso es lo que hemos pensado. Tal vez el Señor quiere trabajar en algo en nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Entonces tenemos que dejar todas nuestras peticiones o todo lo que queramos hacer en la voluntad del Señor. Muy bien. Hemos llegado a la parte final del estudio. Dios les bendiga. Ya saben que seguimos en... Eso nomás. Seguimos en Facebook, en YouTube, ya saben. Si quieren, los que no se han podido conectar, los videos saben que se suben por YouTube también, los pueden ver por ahí. Y también tenemos nuestra página de los jóvenes en Facebook, Kyrios Jesucristo. Y los versículos que tenemos ahí dice, para que cree, todo es posible. Marcos 9:23. Y también dice, solo creo en Jesús, que todo es posible. Así es. Bueno. Muy bien, ese ha sido todo nuestro estudio de hoy. Que Dios los bendiga y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Bueno.